Van a escuchar ahora a un basquetbolista que se retiró hace muy poquitito, Steve Nash, después de una larga carrera, nacido en Canadá, pero triunfando en la NBA en Estados Unidos, uno de los que concurrió a La Habana para esta especie de clínica de la NBA. Well, I'm thrilled to be here. I'm thrilled that the NBA, was the first to come down here. I think the NBA has always shown a real human side to it, and thought of the planet as one community, and always tried to grow our game, but also share the principles it takes to be a good basketball player and teammate are also, transferable to everything you do in life. So that's kind of our mission, and for me personally, it's my second time to Cuba, and it's a place that I think is incredibly special. Y ahora una torre que hizo muchísimo en la NBA, al punto que el año pasado llegó al Salón de la Fama. Dikembe Mutombo, 7 pies, 2 pulgadas, siempre con una sonrisa dispuesta, y ahí, en este caso, en La Habana. I'm very happy to be in Cuba, especially in Havana, and trying to teach the young women the game of basketball. They are very good, and they are listening. Como decíamos, deporte y política, política y deporte. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Nuestro colega Omar Claro nos acompaña. Señor, buenas noches. Buenas noches. Y Omar, por cierto, tuvo que hacer deporte hoy, pero en el Turnpike, dando una batalla tremenda para poder llegar, así que muchísimas gracias. Y le digo bienvenido también a nuestro colega Camilo Loret de Mola. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Arranco con Omar. Impacto de esto. Sí, definitivamente es la diplomacia del basquetbol, tratando de hacer ese primer acercamiento, ¿no? Después de lo que ya conocemos todo, que sucedió en diciembre pasado entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero esto no es nuevo. Esto en realidad es como una tercera parte de lo que habíamos visto en otras décadas y en otros años. Por ejemplo, yo recuerdo que en 1977, personalmente Fidel, en una entrevista por CBS, en televisión de costa a costa, le dijo al periodista de Estados Unidos que él le gustaría ver el equipo nacional de Cuba jugando frente a los Yankees de Nueva York en La Habana, en una serie que se jugaría en La Habana, y eso Fidel lo decía a raíz de la toma de posesión de Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, que había dicho que le gustaría restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y qué curioso, en esa ocasión, esa ida de los Yankees de Nueva York a La Habana no se dio porque el resto de los 26 equipos que formaban la Major League Baseball le dijeron al comisionado de la liga que los Yankees podían tomar ventaja en cuanto a la evaluación y contratación de talento, y ahí mismo la idea quedó al desecho. Pero mira qué curiosidad, ahí tomó, en ese momento era la North American Soccer League, que era como la primera división, lo que se conoce en la primera división en los países futboleros. El señor Clip Toy, que era un inglés que vino justamente de Inglaterra a Estados Unidos a fundar la North American Soccer League, él estaba haciendo negociaciones para llevar al Cosmos, aquel famoso Cosmos de Pelé y compañía, Beckenbauer y otros grandes jugadores, y ahí aprovechó él. Comenzó a hablar con La Habana porque había visto la información, no vio la entrevista por la televisión, pero vio la información en la prensa de la época de que los Yankees querían jugar en La Habana a petición de Fidel Castro. Él comenzó a comunicarse con La Habana y finalmente lo llamaron, le dijeron, al año le dijeron, oye, ¿estás autorizado? Trae al Cosmos para acá. Había un problema, Toy ya no estaba con el Cosmos, estaba de presidente del Steam de Chicago, se lo hizo saber a La Habana, le dijeron, no, estás invitado, queremos que venga a jugar soccer acá en La Habana, y así fue como el Steam de Chicago en la primavera de 1978 fue a La Habana y se presentó un equipo de Estados Unidos por primera vez desde 1960, desde que Fidel había llegado al poder, cuando jugó Richmond de la AAA frente a los Cuban Sugar King. Es una historia larga y corta. ¿Cómo la ves? Hay un antecedente muy importante que es el acercamiento que hace Nixon con China a través del ping-pong. ¿Este pudiera ser el ping-pong de la nueva relación Cuba-Estados Unidos? No creo. Creo que es la antesala de lo que sí puede ser importante, que es las grandes ligas de béisbol. Pero de cualquier manera, si ves, fue un espectáculo controlado en una universidad del deporte, que es el Fajardo, como comúnmente se conoce, con gradas vacías. Si los muchachos cubanos, los fanáticos cubanos del basquetbol, se enteran de que estas estrellas están, llenaban el estadio más grande que hubieran puesto en Cuba, la ciudad deportiva, el latinoamericano, como algunas veces hubo fútbol en el latinoamericano. Pero lo llevaron a Soto Bosch a ver cómo era la reacción, evidentemente, el típico estilo cubano. Al final,
es deplorable que las gradas estén vacías porque hubiera sido un espectáculo maravilloso para los muchachos cubanos. No, y aparte, para apuntalar un poco lo que dice Camilo, a mí me encantaría ver a esos niños, pero interactuando con estas grandes estrellas de la NBA, porque curiosamente, estas estrellas, cuando no son equipo y viajan individualmente, grupos de 2 y 3, a los países lo hacen para ofrecer clínicas a jóvenes. Y es contradictorio lo que decía Mutombo, que decía, no, me gusta interactuar con ellas porque son jóvenes. No, ese es el equipo nacional femenino de Cuba de básquetbol, no son tan jóvenes. Y los varones son el equipo nacional de básquetbol de Cuba. De verdad que me gustaría en los próximos 3 días, que le quedan creo 72 horas en Cuba, que interactuara con los niños, porque eso es lo que hace la NBA cuando traspasa la frontera de Estados Unidos y va a África, va a Europa, jugar con niños, llevarle la semilla del mejor baloncesto del mundo a los jóvenes. Y por cierto, ahora que menciona eso, Omar, reacción de algunos cubanos a esta llegada. A ver, es lo que siempre he soñado. Siempre me ha gustado ser una jugadora de participar con las estrellas, ya que te dan la experiencia, como tú tienes que realizar tus cosas, tus objetivos prácticos. Creo que van a hacer buen resultado porque es algo único y todos los entrenadores del país están acá para aprender y para intercambiar conocimiento. Sí, creo que esto va a ser un comienzo de lo que está por venir. Paso al territorio de la pelota con la polémica que se ha armado con estas declaraciones de Alfonso Urquiola en una nota que fue grabada de una forma un poco curiosa. Estaba haciendo una entrevista con otro medio y un funcionario cubano estaba filmando esta entrevista, lo estaba filmando de muy cerca, por cierto. Urquiola hizo algunos comentarios críticos, ahora se difunde esto y se ha armado una bronca. Veamos algo de lo que dice y hablamos del tema. No quiero saber mandarlo. Porque es una corrupción, ¿no? No deje que un río pueda necesitar que su silla frente de... No, puede necesitar, pero ya llega un momento que uno ya llega hasta aquí. Y aquí Pinar del Río no tiene nada que ver con eso. Y yo tomo la decisión, porque aquí en Pinar del Río no lleve mi equipo. Y en lo que pueda ayudar, ayudo. Pero en el Perú, es que esa corrupción, eso no es que lo aguante. La palabra que generó controversia, corrupción, entre otras. ¿Qué me dices? Mira, hay algo muy simpático. La crítica se ha centrado en Cuba alrededor de si era legítimo o no que se le grabara a Urquiola y se pasara esa entrevista para la internet y que van a sancionar al funcionario que lo hizo y que no estaba. Pero nadie habla del contenido, o sea, de las acusaciones de Urquiola de que hay corrupción, de que es un relajo, de que le dan... que le dan más atención al espectáculo que al deportista, de que los discriminan, de que hay problemas, de que hay trampas. Eso no hablan. Lo que hablan es que un hombre lo grabó misteriosamente, se robó el video sin decirle nada a nadie y lo pasó. Bueno, por las imágenes y como se ve que se graba, es evidente que el tipo estaba allí con el teléfono, con la cámara, con algo a exposición, porque va moviendo inclusive. El lente va moviendo en la medida que le graba. No era cámara oculta. No era cámara oculta. Y otro aspecto importantísimo de esto es que Urquiola está criticando a la Comisión Nacional de Béisbol, a los ejecutivos del béisbol, incluido el hijo de Fidel, de Tony Castro, que forma parte de ese show, porque dice que le están dando más importancia al público, al espectáculo, que al desempeño del deportista. Y que eso es porque son unos fascinerosos, que lo que están es pensando en los peces de colores. No. Esa comisión lo que está pensando es en las grandes ligas, en los norteamericanos que van a ir a Cuba y que ellos tienen que montarle un show para que funcione. Porque todo el mundo sabe que los scouts norteamericanos trabajan de dos maneras. O con deportistas consagrados ya de un equipo, o de los muchachitos, eso que dice Omar Claro, que son las semillas. Y a Cuba le interesa que siga pescando en los equipos que ya están hechos. Entonces, por eso arman ese show de que todo funciona, de que el público es feliz, de que el juego funciona y de que los juegos más importantes siguen haciéndose en La Habana y no en Pinar del Río. Y que, por cierto, lo hemos reportado aquí en otros momentos, ahora en los juegos de pelota a veces tienen pantallas de televisión en las que se está viendo fútbol y en la que están siguiendo qué hace el Barcelona o qué hace el Real Madrid mientras están los peloteros allí dando o tratando de dar batazos. ¿Qué me dices? Sí, yo creo que el punto importante acá es que Cuba está por todos los medios tratando de regresar al béisbol organizado. Ahí donde está el dinero fuerte, los millones de dólares, y Cuba sabe que se puede convertir en un modelo de Japón. A sus grandes estrellas, importarlas a Estados Unidos. Ya prácticamente las restricciones han ido cayendo una tras una. Ya los jugadores cubanos no tienen que pasar por el famoso desbloqueo. Y yo creo que ese es el próximo paso que viene. Ese himno nacional de Estados Unidos que escuchamos, con el baloncesto, ese aspecto protocolar, la bandera de los Estados Unidos al lado de la bandera cubana. Yo creo que ahí no es donde está el problema de Cuba. Ahí no es donde está Cuba apuntando. Cuba está apuntando a que se reconozca su béisbol, el talento que tiene y las posibilidades de entrar dinero duro
duro a Cuba, porque Cuba, por ninguna otra parte, Cuba ya no tiene industria azucarera, el turismo en realidad se debate entre la mediocridad en Cuba, pero sobre todo por la condición hotelera que tiene Cuba, que los hoteles, creo que ahora mismo en la Habana Hilton, el famoso Habana Hilton, le bajaron 1 estrella, es 3 estrellas ahora, un hotel que era 5 estrellas, y yo creo que el béisbol, hoy por hoy, es el único deporte y la única industria real de Cuba que pudiera explotar de un año a otro y llevarle esos ansiados millones de dólares que necesita Cuba para dar el próximo paso. Cierro brevemente contigo, Camilo. Si queda en manos del gobierno la contratación. Mira, hace unos días Chris Rock, un comediante, ha hecho una crítica buenísima que dice que el béisbol de los Estados Unidos se están desapareciendo los negros. Y que es crítico porque hay menos de un 5% de negros, de peloteros negros, como eran antes famosos. Pero están apareciendo los cubanos, se está llenando de cubanos. Y eso le tiene los ojos hacia ellos. Ninguno de los contratos que se ha hecho con las grandes ligas le ha dejado ni siquiera un filoncito al gobierno cubano. Ellos están tratando de crear un esquema en que participen. Por eso están con los brazos abiertos con este anuncio. Bueno, eso es lo que sabemos nosotros, pero bueno, ya se han producido viajes de peloteros de grandes ligas a Cuba. Su dinero ellos tienen la libertad de usarlo en lo que ellos quieren, que yo creo que es algo justo, es algo loable, que ellos se reencuentren con sus familias en Cuba. Así que si directamente no, sí, yo creo que ya Cuba le abrió las puertas a muchos peloteros, muchos han aceptado la invitación. Casi todo lo que tenga signo de dólares tiene y el béisbol no escapa de Pero no es lo mismo entrar en el contrato inicial. Claro. Ese es el filón. Lo demás es peseta. Gracias por acompañarme. Nos vamos con lo que les mostrábamos en los titulares de lo que le pasó a un camarógrafo de la agencia EFE, porque mientras se habla de atraer a deportistas, se sigue persiguiendo a quienes quieren informar.